Ok, y yo los voy a minimizar para poder ver la pantalla. Ok. Bien, bienvenidos todas y todos a este nuevo y último evento del seminario permanente de filosofía de esta etapa. Queremos agradecer a Felipe de Brigar, él es profesor asociado en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Duke, en el Instituto de Ciencias del Cerebro de la misma universidad y en el Centro de Neurociencia Cognitiva. Su trabajo filosófico se relaciona con la neurociencia, la modalidad, la imaginación y la memoria, y dirige el Laboratorio de Imaginación y Cognición Modal también en la Universidad de Duke. Queremos agradecerte por estar aquí, Felipe. Es un gusto enorme. Claro, muchas gracias por tenerte. invitarme. Siempre es muy divertido poder hablar en español o en Spanglish, según sea el caso. Ustedes pueden ver el cursor, ok, súper, porque voy a poder, así puedo indicar. Ok, entonces empecemos. Voy a minimizarlos para poder ver mi pantalla. Y hoy quiero hablarles de un artículo que estoy escribiendo al respecto de lo que se llama el problema de la ontología cognitiva. Entonces empecemos. La idea de relacionar el cerebro con la mente ha sido súper vieja. Todo el mundo ha hablado de eso desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, una de las primeras teorías sobre la relación entre el cerebro y la mente era la teoría ventricular, de acuerdo con la cual los estados mentales o las facultades mentales estaban relacionados no con el cerebro, sino con los ventrículos en el cerebro. Entonces, por ejemplo, este es un diagrama de Reichstad 525 que sugiere que el primer ventrículo está relacionado con el intelecto, el segundo ventrículo está relacionado con la imaginación y el tercero con la memoria. Gente como Leonardo da Vinci también aceptó la teoría ventricular. La teoría ventricular básicamente aparece desde Galeno. Entonces, una teoría que duró cerca de 1000 años, pues, en el que relacionaban los ventrículos con la mente. Más tarde, por ejemplo, otra teoría en donde intentaban relacionar el cerebro con los estados, las facultades mentales, es la famosa frenología, de acuerdo con la cual distintas protuberancias en el cerebro que dejaban distintos niveles de concavidades en el cráneo podían relacionarse con distintas facultades. Entonces, por ejemplo, aquí hay una de los muchos mapas frenológicos. La idea de la frenología, se la debemos a Gall, es súper interesante porque al igual que la ciencia hoy día, muchos frenólogos estaban en desacuerdo con respecto de si esta área de aquí, digamos, tenía que ver con el deseo apetitivo, si tenía que ver con el lenguaje, etcétera. Y de hecho había magazines científicos como el The American Phrenological Journal aquí en 1948, en el que los frenólogos discutían al respecto de si ciertos mapas estaban bien o estaban mal. La frenología fue tan influyente en el modo de pensar de la relación entre el cerebro y la mente que incluso había eh, eh, libros que daban como consejos prácticos sobre la base de la frenología. Entonces, por ejemplo, este es el libro de Vogt, The Practical Character Reader, que apareció creo que en 1904, en el que eh, pues las personas utilizaban la frenología para, por ejemplo, sugerir cómo escoger a un esposo bueno, un esposo genuino versus un esposo que no fuera confiable. Entonces, por ejemplo, aquí hablaban que este era un esposo, si el esposo tiene la cabeza de esta forma, entonces es poco confiable porque ese tipo de cabeza está relacionada con cerebros que generan bigamia o poligamia, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí refiriéndose a la poligamia, dice la poligamia es una amalgamación de amativeness, spirituality y veneración. Es extraño, pero perfectamente cierto. Entonces, la frenología, incluso hasta principios del siglo pasado, era utilizada para, por ejemplo, dar consejos de ese estilo. Hoy día la neurociencia cognitiva que empezó
hace unos 30, 35 años, empezó un poco como con el mismo supuesto, un supuesto inocente al respecto de que iba a haber una transición básicamente muy simple desde los términos psicológicos a los términos neurales. Entonces aquí yo lo hago en este diagrama. Las P son los términos psicológicos y la idea es que iba a haber como una especie de transición bastante, digamos, simple de los términos psicológicos a los términos cerebrales. De hecho, esta es una búsqueda que se hace hace unos 5 años. Si uno busca en Google Scholar títulos que dicen los correlatos neuronales de, y uno pone aquí un término de la psicología popular, se encuentra una gran cantidad de artículos en donde tienen unos títulos como los correlatos neuronales de la memoria a corto plazo, del amor romántico maternal, de la conciencia sensorial, del miedo a las arañas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la idea de encontrar el correlato neuronal de algo que corresponde a un término de la psicología popular sigue siendo bastante popular incluso hoy día en la neurociencia cognitiva. El problema es que la evidencia empírica no sugiere que la realidad es muy distinta, que en lugar de haber una transición sencilla uno a uno entre un término psicológico y un término neurológico, la realidad es muy distinta. Hay una relación de many to many, de muchos a muchos, que además es probabilística, ni siquiera es totalmente determinada. Entonces, la imagen realmente es muy distinta. Es como que muchas áreas del cerebro tienen cierta probabilidad de estar involucradas con distintos tipos de estados o de procesos psicológicos. Entonces, para muchos, la idea de encontrar un mapeo entre los términos de la psicología, no solamente de la psicología popular, sino de la psicología científica y de la neurociencia, es una tarea absolutamente imposible. Recientemente hubo un artículo de un grupo de neurocientíficos liderados por la neurocientífica Sarah Gannon en un laboratorio importante de neurociencia dirigido por Simon Aikoff, en el que ellos sugieren una estrategia para caracterizar la función de una región del cerebro. Y de acuerdo con ellos, la razón por la cual hemos tenido dificultades para encontrar ese mapeo entre términos psicológicos y términos neuronales es que hemos venido utilizando lo que ellos llaman el enfoque de arriba hacia abajo o de top-down approach, ¿sí? De acuerdo con el cual uno empieza con el término, con una categoría a priori, una categoría cognitiva, o a veces ellos la llaman una categoría comportamental de una función, como por ejemplo la memoria episódica, la memoria de trabajo o la atención visual, etcétera. Y lo que estamos intentando encontrar es lo que es desconocido, digamos, lo que es el objeto de investigación, es la región cerebral que está asociada con esa función cognitiva. El problema, sugieren ellos, es que lo que hay que hacer para resolver ese mapeo uno a uno es cambiar el enfoque y empezar más bien desde la región cerebral y más bien pensar que la categoría cognitiva, la categoría de comportamental es lo que hay que identificar. Entonces, su sugerencia es que uno empieza con un constructo a priori definido de una región cerebral y hay que investigar el objeto de la investigación, son las funciones cognitivas o comportamentales que están asociadas a esa región cerebral. Y su sugerencia es que para poder hacerlo bien hay que utilizar Big Data o datos masivos. Entonces, ¿cómo es este enfoque? Bueno, entonces, en el resto de esta charla lo que quiero hacer, en primer lugar, es comentar un poco al respecto de los argumentos de Gannon y colaboradores. Voy a simplemente hablar del artículo de Gannon. Los argumentos que Gannon esgrime en contra del enfoque de arriba hacia abajo. Luego, en la segunda parte, voy a reconstruir el argumento de Gannon de enfocar, en lugar de arriba hacia abajo, enfocar de abajo hacia arriba, el bottom-up proposal. Después, en la tercera parte, voy a ofrecer 3 objeciones o retos, digamos, son 3 objeciones a la propuesta de Gannon. Y al final, brevemente, voy a sugerir una estrategia distinta
en la que lo que yo sugiero es que ni el top-down ni el bottom-up approach son suficientes, que en lugar de eso tenemos que hacer lo que yo llamo un enfoque piecemeal, ¿no? Un enfoque de paso a paso. Entonces, ese es el plan. Bien, pero primero empecemos con un poquito de terminología. Ellos utilizan el término, Gannon utiliza el término función comportamental para referirse a cosas como, y esta es una cita directa, constructos psicológicos como memoria episódica, memoria de trabajo, preparación motora, etcétera, etcétera. Y utilizan el término función operacional para referirse a, comillas, la operación computacional que lleva a cabo una región cerebral dada y que contribuye al output comportamental observado. Entonces, para clarificar esto, les voy a dar un ejemplo. La idea, de acuerdo con ellos, es que uno puede pensar en las funciones como una especie de poliedro. Cada región cerebral está asociada con muchas funciones comportamentales y en el centro de ese poliedro hay una función o una función operacional que las unifica. Les voy a dar un ejemplo en un segundo, pero esta es una cita del artículo de ellos. Nuestro conocimiento, la voy a leer en inglés. Our current knowledge of the functional specialization of a given brain region can be conceptualized as a polyhedron with its many sides, the many behavioral functions, the sum of which can only be appreciated by investigation from many different perspectives, but whose core center remains intangible. Entonces, la idea es más o menos la siguiente. Pensemos en una región como el hipocampo. Yo trabajo principalmente en la memoria, entonces el hipocampo es una región cerebral muy, muy, muy importante para consolidar y para recobrar recuerdos. Entonces, pensemos en el hipocampo. El hipocampo está relacionado con toda suerte de funciones comportamentales, por ejemplo, la memoria episódica, la memoria declarativa, el aprendizaje asociativo, la consolidación, la detección de novedad, binding, etc. Todas estas son como lados en un poliedro. Y la idea de Gannon es que en el centro de ese poliedro hay una función latente que ellos llaman la función operacional, que es una suerte de función o variable latente, si se quiere, que solamente puede describirse en términos computacionales. Esta es la función operacional del hipocampo. Ok, y la pregunta es, ¿cómo generamos ese poliedro? De acuerdo con el top-down approach, de acuerdo con el enfoque de arriba hacia abajo, tenemos ciertas estrategias. Por ejemplo, los déficits de lesiones. Cuando una persona tiene un accidente cerebral y entonces les hacen las baterías neuropsicológicas, como por ejemplo HM, el paciente famoso al que le quitaron el hipocampo y que supuestamente perdió la capacidad para recordar, pero tenía otras capacidades preservadas. Entonces dices, bueno, entonces ese tipo de enfoques nos pueden ayudar a identificar el poliedro. No, el problema con el enfoque, con el problema de las lesiones es, en primer lugar, es muy difícil identificar las consecuencias que son específicas de la lesión versus consecuencias que tienen que ver con factores antes de la lesión. Por ejemplo, HM el paciente que les comentaba, estuvo tomando drogas anticonvulsionantes por muchos, muchos años y esas también dejan secuelas. También aparentemente hubo otras secuelas de la cirugía, etc. Entonces es muy difícil eliminarlas. Y también tiene el caso de que la mayor parte de las lesiones, HM es un caso muy extraordinario, pero la mayor parte de las lesiones cerebrales no son específicas. Además de eso, hay otro problema y es que los perfiles neuropsicológicos son tan buenos como los tests que se utilizan para caracterizarlos. Y hay unos tests que son imperfectos, etc. Entonces, todos esos son problemas del enfoque de lesión. A veces me salto los renglones porque son cosas que ya digo. Otra estrategia es la estimulación. Por ejemplo, la estimulación transcraneal magnética, la estimulación de corriente directa, etc. El problema es que este tipo de enfoques usualmente son como muy messy, entonces la estimulación no es muy focal, son muy limitados, uno no puede estimular una gran cantidad de regiones en el cerebro y de acuerdo con Gannon no son muy ecológicamente válidos porque es muy difícil que ese tipo de
de estimulaciones coincidan con nada que sea ecológicamente válido. Mi sugerencia aquí es un comentario que le hago a Gannon, es que las lesiones tampoco es que sean ecológicamente válidas. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba neuropsicología en Colombia, veía muchos pacientes cuyas lesiones eran balas. Una bala en la cabeza pues no es muy ecológicamente válido tampoco. Otra estrategia muy típica de la neurociencia es el enfoque de la activación, como la resonancia magnética, PET scans, etcétera, etcétera. Eso también tiene toda suerte de problemas que no voy a discutir aquí, pero por ejemplo uno de los problemas es el problema en ciencia cognitiva que se llama el problema de la inserción pura, que es la idea de que cuando uno tiene un experimento de contraste en el que uno contrasta, por ejemplo, la capacidad para leer versus la capacidad para repetir. Hay una idea como teórica de que las dos capacidades son igualitas hasta el punto en el que uno repite, ¿cierto? Y entonces uno puede hacer la subtracción. Pero en realidad esa subtracción no necesariamente es como tan sencilla de hacer. Si a alguien le interesa que le cuente más sobre los problemas de activación, podemos hablar de eso al final en las preguntas. Pero básicamente la idea acá es que a pesar de que fMRI, PET scan y todo eso son estrategias muy buenas, también tienen toda suerte de inconvenientes a la hora de interpretar los resultados. Y finalmente hay otro enfoque, que es el enfoque de las correlaciones entre la estructura y el comportamiento, en donde, por ejemplo, uno mira las diferencias volumétricas en la corteza cerebral en ciertas regiones, entre una persona digamos que es un experto pianista versus una persona que no es un experto pianista, y entonces uno mira las diferencias y resulta que el que es experto pianista tiene una capa 4 en la región motora más grande o lo que sea, y entonces uno hace la correlación y dice, pues sí ve, esta parte está relacionada con la experiencia de tocar piano. O sea, es una suerte de frenología, si se quiere. El problema de este tipo de correlaciones estructurales es que no tienen realmente mucho control experimental y a veces uno encuentra esas correlaciones pueden estar explicadas por toda suerte de explicaciones alternativas. Entonces, todos estos son los enfoques top-down approaches y son profundamente problemáticos. Gannon nos dice que todos estos enfoques tienen dificultades y pues yo estoy de acuerdo en que muchos de esos enfoques son profundamente problemáticos. Entonces, la conclusión de Gannon es que este top-down approach, el enfoque de empezar desde los constructos psicológicos, intentar buscar cuáles son los correlatos neuronales, es inadecuado y es incompleto. Entonces sugieren que, lo leo en inglés esta cita, assessing the relative functional specialization of brain regions critically requires a change in viewpoint. Hay que cambiar la perspectiva, where the a priori defined construct is the brain region and the unknowns are the behavioral functions associated with it. Entonces, su sugerencia es una especie de giro copernicano, si se quiere, en donde el punto principal o digamos el punto de partida es la región cerebral, y lo que hay que investigar son las funciones cognitivas o comportamentales que están asociadas con esa región cerebral. Ok. ¿Preguntas hasta ese momento? No veo nada en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta. All right. Entonces, sigamos. Entonces, hablemos ahora de la propuesta de Gannon. La sugerencia es que lo que tenemos que hacer es cambiar la perspectiva a un enfoque de abajo hacia arriba, que lo llaman the bottom-up approach. En términos generales, el enfoque tiene 4 pasos. El primer paso consiste en identificar una región de interés, una región en el cerebro de interés. Y nos dan 2 ejemplos en el artículo, el hipocampo y la ínsula anterior. El segundo paso es usar Big Data, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es utilizar estos repositorios de datos gigantescos. Hoy día existen varios, por ejemplo, hay uno que se llama BrainMap, hay otro que se llama Neurosynth, en donde los investigadores de neurociencia cognitiva que hacen, como yo, por ejemplo, que hacemos resonancia magnética o que hacemos PET scans, ponemos ahí todos los datos, ¿sí? Y con el diseño experimental.
Entonces la idea es utilizar no un experimento chiquito, sino todos los datos que están disponibles pues en Internet hoy día, en los repositorios. Y después, el tercer paso es hacer una suerte de behavioral profiling. La idea es, ¿se acuerdan cuando estaba hablando de ese poliedro? Entonces la idea es utilizar estos big data y utilizar algoritmos que se encarguen de generar el behavioral profiling, que se encarguen de generar pues la caracterización de ese poliedro. Y después de generar la caracterización de ese poliedro, el cuarto paso es inferir la variable latente o la operación latente, que ellos llaman la función operacional, que subyace y que es común a todos los lados de ese poliedro. Ya, para darles un ejemplo, ¿cómo sería esto en la práctica? No sé si alguno de ustedes alguna vez ha hecho resonancia magnética, pero si la han hecho resonancia magnética es probable que se hayan metido en este website que se llama Neurosynth. Entonces, este website que les contaba es un repositorio de datos de resonancia magnética a través de muchísimos laboratorios. Y entonces aquí, por ejemplo, lo que hice hace un par de años es buscar cuáles son los estudios que están relacionados con actividad en la ínsula anterior, que es una de las regiones de las que hablaban, de las que habla Gannon. Entonces aquí está la ínsula, ¿sí? Entonces la ínsula anterior más o menos es como en esta región, voy a hablar de la ínsula un poco más tarde. Entonces la idea es, yo pongo el centro acá y digo, ok, Neurosynth, dígame todas las actividades cognitivas o funciones cognitivas que están asociadas con la ínsula anterior. Y entonces el output es una lista de un poco de artículos que están relacionados con donde hay actividad en la ínsula anterior. ¿Ok? Entonces no hay que leerse ni siquiera todos los artículos porque uno puede crear un algoritmo que le diga a uno cuáles son las funciones cognitivas que están asociadas con la ínsula. Eso es exactamente lo que hice y entonces terminé haciendo una lista. Esta es la lista simplemente de los primeros 10 entradas de 688 que ustedes vieron ahí. Y aquí hay unos ejemplos, motivación alimenticia, atención sostenida, comportamiento prosocial, cognición social, inhibición, función ejecutiva, cooperación sin reciprocidad y arrepentimiento. Esas son algunas de las funciones cognitivas que estaban asociadas con la ínsula, ¿cierto? Y entonces la idea, de acuerdo con Gannon, es que una vez tengamos muchos datos, ¿cierto? Entonces podemos generar un poliedro, esta es una caricatura de ese poliedro y vamos a generar un poliedro donde hay todos los lados tienen una función comportamental distinta y finalmente vamos a poder inferir cuál es la actividad operacional o la función operacional o la computación latente que subyace y que es común a todos estos comportamientos. Ellos sugieren como un buen candidato que la computación común es lo que llaman Task Engagement Maintenance, ¿sí? Y entonces, su sugerencia es que en algún momento vamos a identificar esta función latente y esta función latente se puede relacionar uno a uno con una región cerebral, ¿cierto? En este caso, la ínsula anterior. Sí, y yo sé lo que están pensando. Dice, sí, pues el proyecto está en su infancia, apenas estamos empezando a tener Big Data de neurociencia cognitiva, pero entre más y más agregamos más y más datos, la caracterización comportamental se va a volver mucho más precisa. Y a su vez, de acuerdo con Gannon, la identificación de la operación latente se va a volver mucho más acertada. Esta estrategia, de acuerdo con ellos, debe ayudar a los neurocientíficos cognitivos porque esto es precisamente lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, esto es lo que les contaba el ejemplo del hipocampo, ¿sí? Yo les decía que el hipocampo ha estado asociado con la memoria episódica, con codificación, con simulación mental, pero si uno utiliza Big Data, sí, nosotros los investigadores como yo estamos limitados a lo que alcanzamos a buscar y a lo que alcanzamos a leer en nuestra vida, pero si uno utiliza Big Data y utiliza esos algoritmos que se encargan digamos, de examinar los artículos
por uno mismo, entonces uno encuentra que la lista es muchísimo más larga y más compleja, ¿cierto? Y que hay toda suerte de operaciones comportamentales que están también asociadas con la actividad en el hipocampo. Y cuando uno ya tiene este poliedro muchísimo más completo, va, de acuerdo con Gannon, a ser mucho más fácil determinar cuál es la función latente o la función operacional latente o la función computacional latente. Y así, según Gannon, esta imagen que era como tan amenazante y tan difícil, de la dificultad de, esto debe ser una B, de relacionar las funciones cognitivas con las regiones del cerebro, se va a volver mucho más manejable, porque ahora la idea es que hay digamos, una capa intermedia en el que distintas operaciones cognitivas se van a relacionar con una operación latente, con una función operacional latente, y es esa en donde vamos a tener el mapeo uno a uno. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Yo tengo ¿No? algunas preguntas, Felipe. Mi primera pregunta es, la idea de las lesiones podría todavía afectar a Gannon, es decir, si es que a mí me falta cierta parte del cerebro, estoy afectado en el hipocampo, pareciera ser que voy a perder ciertas capacidades, pero debido a cierta plasticidad del cerebro todavía las tengo. Entonces, ¿qué sucede con la idea de Gannon? Correcto. Bien, bien, bien. Idealmente, Big Data involucraría también datos de lesiones, por ejemplo. La idea es que no sea solamente como en neurociencia, sino que lo ideal para ellos es, como decía, de acuerdo con Gannon, estamos en la infancia, simplemente tenemos repositorios de neuroimaginería, pero eventualmente la idea sería completarlos con estimulación, con repositorios de lesiones, y entonces eso también, el algoritmo también se encargaría de mirar cuáles son los efectos si uno tiene el hipocampo, si uno no tiene el hipocampo, y entonces eso es parte del Big Data, digamos, que le ayuda a uno a caracterizar el poliedro. Y mi otra pregunta era acerca de convergencia. Parece ser que Gannon está asumiendo que eventualmente varios estudios van a converger a relacionarse a cierta parte del cerebro, y no entiendo muy bien cómo podemos asumir que vamos a tener esta función operacional que corresponde uno con uno. ¿Por qué no podría De suceder? acuerdo. La estrategia, ella no dice eso específicamente, pero ella se suscribe a otras estrategias que son como de bayesianas, digamos, en donde lo que dicen es, digamos que hay 500 artículos en donde el hipocampo está relacionado con la memoria de trabajo y hay 2 artículos en donde el hipocampo está relacionado con, no sé, con el gusto por el helado de vainilla. Y entonces la idea es que como pues hay el peso de la relación con la memoria episódica es muchísimo mayor que el helado de vainilla, entonces todos esos van a contar como, entonces eso es como un modo como de rankearlos. Ahora, hay un problema con eso, que yo no hablo de ese problema aquí específicamente, pero pues eso es un sesgo también que puede ser totalmente sociológico, ¿cierto? Simplemente hay mucha más plata para investigar la memoria, a la gente le interesa muchísimo más investigar la memoria, hay un pasado en el que todo el mundo está investigando la memoria, entonces por cuestiones sociológicas va a haber 500 estudios sobre, ¿sí? Pero de pronto la función del hipocampo realmente, la principal función es hacernos que nos guste el helado de vainilla. Lo que pasa es que el NIH le parece absurdo que estudiemos el amor por el helado de vainilla y la gente se aburre porque los trabajos... Sí, entonces eso es un problema complejo, es un problema que mejor dicho, tiene que ver con otro tema que a mí me interesa mucho, que es el problema de la replicabilidad en psicología, y que hay gente que dice que no, que lo que hay que hacer es base factors y que se olviden de los p-values, pero los base factors también son profundamente sesgados. Y ese es un problema exacto, ese es el problema. Entonces, para evitar el problema de la convergencia, utilizan algo como un sistema bayesiano, pero el sistema bayesiano tiene sus problemas también. Ok, muchas gracias. Sí, claro. Ok, entonces sigamos. Bueno, pero, entonces esa es más o menos, esa es la estrategia de Gannon.
Y lo que yo quiero ahora hacer en el resto de la charla es ofrecer 3 argumentos en contra de esa estrategia y decir que esa estrategia realmente es muy, muy, muy problemática. Ok. La primera objeción puede simplemente formularse con ¿qué es una región del cerebro? ¿Sí? ¿Qué es una región del cerebro? Una cosa interesante, en el 2017, Acuff, que era uno de los autores del artículo de Gannon, escribió en otro artículo distinto, dice, hay muchas maneras de demarcar los átomos neurológicos del cerebro que están asociados, bueno, él no lo decía de este modo específico, pero hay muchas maneras de demarcar los átomos neurológicos, como Acuff lo llamó, que están asociados a las funciones operacionales latentes. Entonces, considera, como les decía, Gannon nos da 2 ejemplos, el hipocampo y la ínsula anterior. Entonces, voy a enfocarme en la ínsula anterior. Entonces, aquí hay un pequeño excursus en neuroanatomía. Aquí van a terminar aprendiendo algo sobre el cerebro. Entonces, imagínense que, no hagan esto en la casa, pero imagínense que uno con una cuchara le quitaran la parte del cerebro aquí que empieza como en el opérculo. Y remueven esa parte del cerebro, entonces digamos, descubren esta parte más medial que es la ínsula. Entonces, esta región aquí en el cerebro se llama la ínsula, ¿sí? Y la ínsula originalmente estaba dividida, pues una de las primeras divisiones de la ínsula está dividida por este surco que se llama el surco circular. La ínsula, la región anterior de la ínsula, que es de acuerdo con las caracterizaciones de hoy día típica, es más o menos este sector y corresponde a cerca del 2% de la superficie cortical. La noción de ínsula anterior viene de la segregación cortical más famosa de todas, que es la segregación de Brodmann, de 1909. Entonces aquí ven, este es el surcus circulares, aquí el frente del cerebro está a este lado, este es el surcus circulares y esta es la ínsula anterior. Este tipo de punticos tienen que ver con lo que se llama la granularidad de la región cerebral, que tiene que ver con cómo están organizadas y la cantidad de neuronas que están organizadas en las distintas capas del cerebro. La corteza cerebral tiene 7 capas, la neocorteza, la arquicorteza tiene 5, pero la neocorteza tiene 7 capas y las células están organizadas en distintos números, en distintas capas. Eso es lo que utilizó Brodmann para separar las regiones del cerebro. ¿Ok? Entonces, este es bastante... Ahora, el problema es que la citoarquitectura de Brodmann primero es supremamente problemática y en segundo lugar no es la única manera de segregar la ínsula. De hecho, hay otras personas, por ejemplo, Brockhaus propuso otra segmentación, otra parcelación cerebral basada en unas reconsideraciones de la misma citoarquitectura del cerebro. Y aquí, por ejemplo, él dice, es mejor no hablar de anterior, de nuevo, aquí está el surco circularis. Entonces, lo que él sugiere es, en lugar de hablar de ínsula anterior, hay que hablar más bien de una región agranular, que tiene muy poquitas células, de una región granular y supergranular, acá, ¿cierto? Como ven. Entonces, Brockhaus sugiere que no hay una ínsula anterior, sino que la división tiene que ser distinta, tiene que ser en términos de granularidad. Aquí es otro ejemplo. Este es un metaanálisis de resonancias magnéticas en donde aquí estoy más o menos intentando identificar la ínsula anterior, lo que Gannon se refiere a la ínsula anterior. Este pedacito aquí de la ínsula anterior son básicamente 2 centímetros por 1 centímetro. Y cada uno de estos voxeles, ¿sí? Que son la unidad tridimensional de resonancia magnética, es de 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro. Eso quiere decir que en este voxel, vamos a decir, aquí hay otra imagen exactamente de lo mismo. Esta es la ínsula anterior. Como les digo, la ínsula anterior está dividida entre la región rostro ventral y la región caudodorsal,
que es más granular, o sea, que tiene muchas más células. Este es el mismo cuadrito que les había mostrado antes, alrededor de 2 centímetros cúbicos, y este es el mismo voxel que les había dicho antes. En ese voxel hay, en esta región de la ínsula anterior, hay cerca de 200 o 300 voxeles de este tamaño, de 1 por 1 por 1 por 1, ¿cierto? Y en cada uno de estos voxeles hay alrededor de 630,000 neuronas. O sea, multipliquen esas 630,000 neuronas por 300. Y eso es más o menos una aproximación al número de neuronas que hay en la mitad de la ínsula anterior. ¿Ok? ¿Qué razón, pregunto yo, tenemos para creer que todas las operaciones neuroanatómicas, ¿sí?, de la ínsula, de la ínsula anterior convergen en la simple función como Task Engagement Maintenance? Eso es una gran cantidad de neuronas, una gran cantidad de células, y todas esas convergen en una simple operación computacional tan absurda como esa, como Task Engagement Maintenance. ¿Qué razón tenemos para creerlo? Aquí hay más problemas. Hay otra dificultad con identificar qué es una región cerebral. Muchos de los bordes citoarquitectónicos están muy pobremente delineados. Entonces, los bordes citoarquitectónicos usualmente son una columna al lado de la otra, pero hay muchas regiones en el cerebro en donde las columnas se cruzan la una con la otra, entonces es muy difícil saber dónde termina una región y dónde empieza la otra. Si ustedes alguna vez han visto un cerebro en vivo y en directo, se dan cuenta que identificar la diferencia entre el hipocampo y la amígdala, por ejemplo, es súper difícil con el naked eye. Uno tiene que hacerlo pues microscópicamente, y a veces no es tan claro tampoco. Y uno puede utilizar computadores y algoritmos computacionales para intentar hacer parcelaciones mejores, pero incluso hay desacuerdos entre los algoritmos. Hay ciertas regiones, por ejemplo, en que algoritmos muy famosos que utilizamos todos los neurocientíficos cognitivos, hay algoritmos que generan soluciones distintas que otros algoritmos para ciertas regiones del cerebro. Eso se llama en neurociencia cognitiva el problema de la concordancia. Más importantes, y cuando hay un problema de concordancia, típicamente lo que hacen, la solución es preguntarle a un experto. A ver, entonces el experto va y mira y dice, no, sí, esa es la ínsula anterior, o no, esa es la región dorsotemporal de lo que sea, ¿cierto? El problema es que los investigadores también están en desacuerdo. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de un artículo que me gusta mucho, que se llama Broca and Wernicke are dead. ¿Oigo una pregunta? Bueno, este artículo, hay un par de regiones del cerebro que son muy importantes, que seguramente ustedes han oído hablar de ellas. Una es el área de Broca, que está relacionada con la producción del lenguaje, y la otra es el área de Wernicke, que está relacionada con la comprensión del lenguaje, ¿cierto? Y uno pensaría que estas regiones que han sido identificadas desde hace 150 años son claras y que los expertos saben dónde es. Bueno, resulta que no. Esto fue unas encuestas que les hicieron a expertos neurolingüistas y les preguntaron dónde queda, por ejemplo, el área de Wernicke. Entonces, 26% dijeron que todo esto era el área de Wernicke, 23% dijeron que era esto, 12% que era todo esto, sí. Hay un overlap, todo es en overlap de esta región, que es el área 22, pero hay desacuerdos al respecto de cuál es la extensión del área de Wernicke. Y más interesante es, a mi juicio, es el área de Broca. Y el área de Broca, cuando yo aprendí neuroanatomía, me contaban que me enseñaron que el área de Broca involucraba el pars opercularis, que es este sulcus aquí, y el pars triangularis, que es este sulcus, y que todo esto era el área de Broca. De hecho, 50% de los neurolingüistas piensan así. Pero para un 23%, por ejemplo, involucra también el giro interior frontal. Para otros es simplemente el pars triangularis, como este. Para otros tiene otras regiones aquí. Pero, por ejemplo, una cosa es interesante. Si un experto ve una activación de acá, va a decir, sí, esta es la Broca el área de Broca, pero si el mismo experto ve la activación, va a decir que no.
porque para ese experto el área de Broca está acá y no está acá, ¿cierto? Entonces, como ven, incluso entre los expertos hay desacuerdos. Aún más problemas con la dificultad de identificar una región cerebral, porque el otro problema es que es posible que para muchas funciones operacionales las regiones involucradas no sean topográficamente unificadas. Es posible que en lugar de ser la ínsula, sea como un pedacito de la ínsula con otra región con la que tiene una conexión, etc. Es posible que la noción, digamos, de átomo neuronal, de la base cerebral a priori, sea más bien pedazos de cerebros discontinuos uno con otro. Esta es una idea que también se la debemos a Fox y a Princeton. Y si eso fuera a pasar, entonces esta imagen de que hay una relación uno a uno entre una operación latente y una región del cerebro se vuelve una cosa mucho más complicada, porque entonces ahora tenemos esa operación latente, está relacionada con áreas cerebrales más pequeñas, discontinuas, con la una con la otra. Y entonces la idea de generar ese mapeo uno a uno vuelve a quebrarse. Así, o sea, de nuevo, si es así, ese mapeo uno a uno vuelve a quebrarse. La pregunta es, ¿por qué Gannon, por ejemplo, escogió a la ínsula anterior y al hipocampo como las regiones básicas? Por dos razones. En primer lugar, por la resolución de nuestros instrumentos y de nuestros métodos. Y en segundo lugar, porque tenemos teorías que sugieren que esas son las regiones básicas del cerebro. Pero si tenemos teorías, entonces la noción de brain atom, ¿sí? La región de una región cerebral, se vuelve dependiente de la teoría y no a priori, como ellos sugieren que debía ser. ¿Ok? Entonces, y la sugerencia es, Evrard es un neuroanatomista que me gusta mucho, dice que de acuerdo con Evrard, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, no existe una estrategia que sea theory or hypothesis free, una estrategia para determinar lo que una región cerebral es. All right. ¿Preguntas en esta parte? Yo tenía una pregunta, creo que es un poquito antes, pero estaba intentando entender una parte de lo que has mencionado, el modelo de Gannon. No me queda claro por qué se asume que una misma región que tiene estas distintas funciones, que se asocia con estas distintas funciones, habríamos de encontrar como una especie de función que está detrás de todo. Sí, el supuesto es que lo que unifica, mejor dicho, la pregunta es ¿por qué el hipocampo está involucrado en la memoria de trabajo, en la capacidad para generar ciertas simulaciones mentales, el recuerdo, etcétera? ¿Por qué el hipocampo? La sugerencia es, pues porque hay una función computacional que subyace a la función psicológica. La función psicológica, digamos, es recluta a la función computacional del hipocampo, es más compleja, recluta la función funcional, la operación funcional del hipocampo, que tiene que establecerse en términos computacionales. Ese es el supuesto, ¿cierto? Pero de hecho, y este puede ser como una buena razón, un buen momento para hablar, ese supuesto es exactamente el objeto de mi segunda crítica. Mi segunda crítica es simplemente que las funciones operacionales o computacionales son dependientes de un modelo, siempre son dependientes de un modelo. Y eso es un problema para Gannon. Mi primera sugerencia es que Gannon, por ejemplo, da una caracterización equivocada del modo en el que los neurocientíficos cognitivos normalmente atribuyen funciones operacionales a las regiones cerebrales. Consideremos de nuevo el hipocampo y este es perfecto para la pregunta de Nurit. La imagen típica es que el hipocampo está relacionado con la memoria, ¿cierto? Desde los estudios de animales, de los datos neuropsicológicos, del estudio HM, etc. Pero a medida que se generó más información empírica, se dieron cuenta que no toda la memoria, por ejemplo, estaba involucrada con el hipocampo. HM, de acuerdo con la historia pues, tradicional, HM, por ejemplo, podía aprender nuevas habilidades, nuevas skills. De acuerdo con eso, entonces, la memoria era simplemente lo que llamaban declarativa y no memoria no declarativa. Pero de hecho, la otra cosa que de acuerdo con el modelo tradicional, es que el hipocampo estaba involucrado, era más bien con la consolidación de los recuerdos. Cuando uno aprende
una experiencia nueva y consolida el recuerdo más que con el recobro, porque había evidencia de que personas con daño en el hipocampo podían recordar cosas antes del accidente cerebral. Lo que pasa es que no podían guardar recuerdos nuevos. Entonces, fueron refinamientos así. Y más recientemente, tenemos suficiente evidencia empírica con respecto a que el hipocampo no solamente está involucrado con estas suboperaciones de la memoria, sino también con otras operaciones cognitivas, como por ejemplo ciertos tipos de imaginación, como imaginación a futuro. Mi laboratorio se encarga, por ejemplo, pues, de estudiar el rol del hipocampo en la capacidad para generar pensamientos contrafácticos. Otros laboratorios han descubierto que sin hipocampo o con un hipocampo dañado uno tiene ciertos tipos de problemas perceptuales, sobre todo discriminación perceptual de escenas complejas. Y a medida que va pasando el tiempo, incluso estos tipos de observaciones se han ido refinando. Entonces resulta que no es toda la imaginación, sino ciertos tipos de imaginaciones, como self-centered future and hypothetical thinking, escenas que son coherentes espaciales y solo ciertos tipos de procesos perceptuales, etc. Entonces, con lo que uno termina es con una imagen del hipocampo involucrado en toda suerte de operaciones cognitivas que son como muy específicas y que es difícil unificarlas, ¿cierto? Tan es así que la gente está, pues mejor dicho, los científicos que trabajan en el hipocampo están en desacuerdo al respecto de cuál es la función computacional que realiza el hipocampo. Entonces aquí esto es un ejemplo de un issue especial, de un número especial del Journal of Experimental Psychology que salió hace unos poquitos años, en el que les preguntaron a los expertos del hipocampo, a muchos expertos en el hipocampo, y que determinaran cuál es la función computacional del hipocampo. Y aquí simplemente lo que quiero es resaltar los abstracts algunos de los abstracts de ese volumen especial. De acuerdo con Eleanor Maguire y Sinan Mullally en University College London, la función computacional del hipocampo es generar escenas coherentes espaciales. De acuerdo con Daphne Shohami y Nick Turk-Brown, Nick hoy día está en Yale, el hipocampo tiene dos funciones principales. Una es la modulación de la memoria y la otra es una especie de función adaptativa. Mark Howard y Howard Eichenbaum, que tristemente se murió hace un par de años, sugerían que la función computacional del hipocampo es generar un contexto espacio-temporal. James McClelland, que generó uno de los modelos computacionales del hipocampo más famosos, sugiere que tiene dos funciones principales que las llama de pattern separation and pattern completion. En fin, y esos son simplemente una pequeña prueba de varios distintos laboratorios en donde no hay acuerdo al respecto de cuál es la operación computacional del hipocampo sobre la base de toda la evidencia empírica que el hipocampo hace. Entonces, mi sugerencia es, la pregunta es, ¿por qué no hay acuerdo en la función operacional del hipocampo? La sugerencia es simplemente que incluso si tuviéramos una noción libre, o sea, que fuera teóricamente free de lo que es una región del cerebro básica, incluso si tuviéramos eso, que por la primera parte sugerí que no se puede, es muy poco posible que se pueda tener, la descripción computacional que sería asociada con esa región es muy poco probable que vaya a haber acuerdo al respecto de cuál es esa descripción computacional, porque la gente está en desacuerdo al respecto de cuál es el framework computacional según el cual uno tiene que entender, o el modelo computacional según el cual uno entendería cuál es la función de esa región, ¿cierto? Y porque los investigadores están en desacuerdo al respecto de cuál es el campo computacional. Gannon sugiere que es básicamente obvio que el cerebro es bayesiano, pero incluso si uno dice que el cerebro es bayesiano, hay distintos modos de interpretarlo, y hay mucha gente que está en desacuerdo, como yo, que está en desacuerdo al respecto de que el cerebro es una máquina bayesiana. Entonces el punto es simplemente que
no hay un acuerdo y de hecho es muy poco probable que entre más datos haya, vaya a ser más posible que haya acuerdos al respecto de cuáles son los marcos computacionales adecuados. Lo más probable es que pase exactamente lo contrario. Entre más datos hay, menos acuerdo va a haber entre cuál es el marco computacional adecuado. Ok. ¿Preguntas antes de la última parte? Felipe, perdóname que interrumpa con una no pregunta, pero quizá es un momento orgánico para tomar un break, si tú deseas, de 5 o 10 minutos, como tú te sientas más cómodo, antes de la última parte. La última parte es la más cortica. Ah, bueno, si tú prefieres, está bien, entonces. Sí, me quedan como 10 minutos nomás. Ok. Ok. Y finalmente, otra objeción a la propuesta de Gannon es, la propuesta de Gannon asume que asume como esta imagen, ¿cierto? Que hay como una relación entre los términos psicológicos o las categorías psicológicas y después hay una función computacional latente que está relacionada uno a uno con una región cerebral. El problema es que nosotros nunca medimos funciones comportamentales directamente. Nosotros lo que medimos son tareas, ¿cierto? Tareas en el laboratorio. Y asumimos que la tarea es como un índice del proceso psicológico que nos interesa. El problema es que muchas veces hay desacuerdos al respecto de si una tarea mide una función cognitiva u otra, ¿cierto? Y hay cambios al respecto de lo que los científicos o los neurocientíficos consideran que están midiendo. No porque haya un cambio en el cerebro, sino porque la gente reconsidera cómo interpretar ciertas tareas. Entonces les voy a dar un par de ejemplos. Hay una tarea para medir el pensamiento, para el aprendizaje de habilidades. Y el otro ejemplo tiene que ver con una tarea para medir la memoria de trabajo. No sé si ustedes saben sobre este paciente HM del que yo les he hablado, pero básicamente la idea de este paciente HM es que él, cuando le removieron el hipocampo, perdió la capacidad para consolidar nuevos recuerdos episódicos, pero de acuerdo con la tradición, HM podía aprender nuevas tareas, ¿sí? Nuevas habilidades, skills, podía aprender nuevas habilidades. En un artículo que yo escribí hace unos años, yo cuestiono muy duramente la idea de que HM haya realmente aprendido habilidades. Y en particular quiero hablarles sobre una tarea que Brenda Milner, que es la neuropsicóloga que estudia HM al puro principio. Esta tarea es una tarea muy sencilla, consiste en lo siguiente, le daban una tabla con unas puntillas metálicas y un lápiz metálico, y la tarea del participante es empezar aquí donde dice Start y terminar aquí donde dice Finish. Y lo que tenía que hacer era empezar a tocar las puntillas metálicas, y si oía un ruido de error, quiere decir que ese no era el camino. Lo que tenía que era investigar el camino. Entonces empezaba con la puntilla, tocaba, no ruido, Entonces tocaba, like that, ¿sí? Hasta que eventualmente encontraban el camino, ¿cierto? Esa era la tarea, ¿sí? Los controles, es decir, las personas sanas a las que le hicieron la tarea, se demoraban alrededor de 17 ensayos y generaban alrededor de 92 errores antes de aprender cuál era el camino, ¿ok? Cuando a HM le hicieron la tarea, después de 215 trials, de ensayos, y después de 2.877 errores, dejaron de hacerle la tarea porque HM simplemente no aprendió y los neuropsicólogos se cansaron, ¿cierto? O sea, HM no aprendió esa tarea. Entonces, lo que hicieron después es que simplificaron este board. Dijeron, no, pues de pronto HM tiene problemas de memoria a corto plazo, y lo simplificaron. Simplemente 5 por 4. O sea, era de este tamaño. Súper chiquito, ¿cierto? Los controles, todos se demoraban menos de 20 trials y aprendieron con básicamente 0 errores. Eran los controles, ¿cierto? HM,
se demoró 155 ensayos y siempre tuvo que ser to bring back to criterion, o sea que si lo hacían hoy y lo volvían a hacer mañana, tenían que volverlo a traer a criterio, mientras que si ustedes lo aprenden, mañana se acuerdan, pasado mañana se acuerdan, etc. Por 14 días, antes de que la curva de error fuera comparable a los controles. O sea, HM tuvo dificultad incluso para aprender esta tarea tan chiquita. Ok. Yo hablo en este artículo en Philosophical Psychology, lo desarrollo mucho más. Ok, ¿y por qué traigo a colación esta tarea en particular en la que HM falló? La traigo a colación porque es básicamente idéntica a una tarea que se llama Serial Reaction Time Task, que es la tarea principal que la gente hoy día utiliza para estudiar skill learning, ¿cierto? Entonces, HM, que se suponía que podía aprender nuevas skills, hizo una tarea en la que falló dramáticamente, que es bastante parecida a una tarea que hoy día la gente utiliza, que se llama Serial Reaction Time Task. Y la sugerencia es, miren, esta tarea es básicamente idéntica a otra tarea de una persona que se suponía que había aprendido un skill, y la gente lo utiliza. Entonces, el problema es simplemente que esta tarea es muy debatida hoy día al respecto de si sí sirve o no sirve para indexar un aprendizaje de skills. Y de hecho, en este artículo muy reciente de John Krakauer y colaboradores, ellos sugieren que hay que abandonar esta tarea y que esta tarea es muy mala para identificar skill learning. Otro ejemplo muy rápidamente es una tarea que tal vez ustedes han oído, que se llama The N-Back Task. The N-Back Task es una tarea muy sencilla en donde te muestran letras o objetos y de pronto hay un target letter, ¿sí? Como dice, cuando encuentras la X, tiene que reportar lo que vio antes, o si es, o que reportar el target, reportar lo que vio antes, o recordar lo que vio dos estímulos atrás o 3 estímulos atrás, dependiendo. Entonces la gente sugiere que esa es una tarea de memoria a corto plazo. El problema es que hay otras personas que dicen que no es una tarea de memoria a corto plazo, sino una tarea de control cognitivo. Entonces hay desacuerdos al respecto de qué es exactamente lo que esa tarea está indexando. Entonces, la sugerencia es, mire, si resulta que estamos en desacuerdo al respecto de si un investigador dice, no, es que the Serial Reaction Time Task mide skill, y otro dice, no mide skill, sino afinidad motora, entonces vamos a tener un problema desde el punto de vista de Gannon, porque va a haber un desacuerdo, ¿sí?, en los resultados que el algoritmo nos genere cuando estamos generando el poliedro de funciones comportamentales. Pero el desacuerdo tiene que ver con el hecho de que reconcebimos las medidas de estas tareas, no simplemente porque algo cambió en el cerebro, o porque simplemente algo cambió en la tarea misma, sino porque la gente vuelve como a reconcebir la naturaleza de la función cognitiva que esa tarea se suponía que iba a medir. Entonces, por ejemplo, mi colega Tobias Egner sugiere que uno tiene que reconcebir la memoria de trabajo como una suerte de atención interna. Y entonces eso quiere decir que si uno reconcibe esas funciones cognitivas, no va a haber un mapeo claro entre la tarea como Serial Reaction Time o N-Back Task, porque la gente tiene un concepto distinto de qué es exactamente cuál es la función cognitiva que esa tarea en particular está indexando. Como resultado, digo, vamos a caracterizar erróneamente la función cognitiva, no porque categorizamos erróneamente la función, pero porque categorizamos erróneamente la función cognitiva que esa tarea supuestamente indexa. Ahora, la gente dice, ay, no, pero Big Data, ¿no? Sí, el Big Data va a reducir ese problema. No, pero en realidad no lo va a reducir, ni lo va a eliminar. La razón por la que no lo va a eliminar es porque el algoritmo no lo va a identificar como ruido, es not noise. Es simplemente the wrong sort of signal, digo acá. Esto es parte del artículo, dice local conceptual confusions, confusiones conceptuales locales acerca del tipo de descripción computacional de una operación funcional cognitiva, no van a ser average out, digamos, después de agregar a datos, cantidades masivas de datos, porque esos problemas conceptuales no son ruido,
son simplemente the wrong signal. Ok, entonces, en resumen, ofrecí 3 objeciones al enfoque bottom-up de Gannon. El primero tiene que ver con la dificultad de definir qué es una región cerebral. El segundo tiene que ver con el hecho de que nuestras caracterizaciones de funciones operacionales siempre son dependientes del modelo y del modelo computacional, y no hay acuerdos. No veo que sea muy probable que vayamos a tener acuerdos en los modelos computacionales. Y entre más datos haya, probablemente va a haber más desacuerdo. Y finalmente, que hay problemas conceptuales en el mapeo de las tareas con las funciones cognitivas o funciones comportamentales que supuestamente indexan. Entonces, ¿cuál es la solución? Esta es la conclusión, digamos. No sé si hay una solución, pero una estrategia. El primero, y tengan en cuenta que esta charla típicamente se la doy a neurocientíficos cognitivos. La sugerencia es que ni el top-down ni el bottom-up approaches son suficientes, pero ambos son necesarios. Es importante que digamos que toca refinar nuestros métodos. Hay ciertas estrategias que heredamos de Machine Learning que nos podrían ayudar, por ejemplo, para generar mejores predicciones. Si a alguien le interesa, podemos conversarlas, pero por ejemplo en Machine Learning hay una estrategia que se llama estandarización y cross-validación. Todas estas son estrategias que yo creo que podrían ayudarnos a refinar nuestros métodos. Pero también sugiero que para poder avanzar en ese mapeo de las funciones cognitivas con las funciones cerebrales, se necesita lo que llamo un piecemeal approach, ¿sí? Eso significa que hay que resolver discusiones locales al respecto de qué es una región cerebral o si tal o cual región cerebral es unificada o si está segregada. Hay que resolver discusiones locales al respecto de cuáles son las ventajas o las desventajas de un cierto marco computacional, o discusiones locales como las que les decía al respecto de cuál es la relevancia de una tarea. Esas discusiones locales son absolutamente esenciales, y esas discusiones, sugiero yo, a la base requieren clarificaciones conceptuales, y por lo que requieren clarificaciones conceptuales, mi sugerencia es que requieren filósofos que ayuden a resolver y a clarificar esos problemas conceptuales. Y ya, eso era todo lo que les iba a decir. Estos son mis 2 coautores, Matt Stanley, que hoy día es profesor aquí en Duke, en Fuqua, en the School of Business, y en Bryce Kessel, que fue mi estudiante de posgrado, y hoy día es profesor en Southern Virginia University. Y ustedes, gracias. All right. Gracias a ti, Felipe, por tu presentación tan buena. Creo que sería adecuado tomar un break de unos 3 minutos o 4 minutos antes de empezar una serie de preguntas para que la gente pueda manifestarse. Entonces, entonces reconvenimos en 5 minutos sobre la hora y nos vamos a las preguntas. Vale. Felipe, todavía vemos tu pantalla, por si acaso. ¿Todavía ven mi pantalla? No, ya no vemos tu pantalla. Ya no vemos tu pantalla. Sí la ves, porque es que no sé cómo
No, no, ya no la vemos. No la vemos. Ah, ya no. Ok, good. Que Felipe está de vuelta. Bien, entonces después del break creo que tenemos unos más o menos 15 minutos para tomar preguntas, para darle tiempo a Felipe de que cumpla con su Otro siguiente. Zoom después. Está bien. Entonces, Andrés ya tiene una pregunta. Podemos utilizar el sistema de preguntas levantadas y Felipe, como tú me indicaste, tú puedes llevar las preguntas como tú desees, Sí. según el orden que aparece ahí. Nurit. Creo que Andrés estaba antes que yo. Ah, pero se bajó la mano. Pero está bien si Nurit va primero, no hay problema. Ok, Nurit, entonces, y después Andrés. Ok, sí, tenía una pregunta que era como, no me terminaba de quedar claro como en qué nivel se estaba dando el debate, como por un momento pensaba que, o sea, no me queda claro si lo que está diciendo Gannon es como cómo debemos hacer neurociencia ahora, o si es como, bueno, si tuviésemos o sea, como si tuviésemos esas herramientas correctas, etcétera, entonces podríamos tener el bottom-up approach. Y una vez que hemos identificado correctamente ahí, todo bien. Entonces estas críticas, no, eso es por ahora nada más, pero en su momento, como todo bien, tendremos el Sí, bottom-up approach. yo creo que ella es como en su momento, sí, como así es como va a ser y se van a resolver. Y lo que yo intento demostrar es eh, que, que, que no va a pasar, ¿sí? Que todo lo contrario, que incluso si llegamos a un punto así, no va a pasar, que es muy, pues hemos dicho, no son como argumentos, digamos, deductivos, sino mire lo que nos está pasando hoy día, cuando ya tenemos big data y entre más datos hay más desacuerdo al respecto de cuál es la función computacional de una región, ¿sí? Entre mejor la tecnología es más claro que no hay una theory-free way of, de determinar cuál es una región cerebral. Y hay una parte, mira, este artículo le han salido como muchas ramas. No sé si a ustedes les pase cuando escriben artículos que como hay un pedazo que se... Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho, mucho, mucho la neuroanatomía y la neurofisiología. Y ahorita estoy escribiendo un artículo que va a salir en el en el Journal of Neurophysiology, que es una revista pues, importante de neurofisiología, en donde hablo de lo difícil que es identificar una región cerebral. Y, por ejemplo, la región esa de las que les hablaba, la ínsula anterior, la ínsula anterior tiene proyecciones neuronales a distintas partes del cerebro. O sea, la parte agranular chiquitiquitica de la que les hablaba por el principio se conecta con sitios muy distintos. Además de eso, hay tantas diferencias entre un cerebro y otro, en fin. Entonces, y la idea es que incluso cuando uno es neuroanatomista o trabaja en histología cerebral, definir dónde hay una región u otra es complicadísimo. Un ejemplo que a mí me gusta mucho que yo dicto en mi clase de neurociencia es que es Brodmann. Brodmann se suponía que él estudió un solo cerebro de humano y varios cerebros de macacos y generó un mapa de Brodmann sobre la base de ese cerebro. Entonces la idea era, por ejemplo, que si uno era un experto en citoarquitectura, uno podía ver una diapositiva pues, de una región del cerebro e identificar de dónde venía, ¿cierto? Ese es el supuesto. Entonces uno veía las capas, sí, y decía, eso es B1 o esa es la corteza premotora o lo que sea. En 1961 hubo un grupo de suizos, de investigadores suizos, que dijeron, vamos a mirar, consigamos 60 neuroanatomistas que sean así súper, súper perfectos, que digan, no, yo puedo identificarlo. Y la hipótesis que estaban evaluando era
que si de verdad la citoarquitectura era suficiente para identificar dónde era una región, entonces estas personas debían ser mejor que chance en determinar cuál es la región. Y they failed to reject the null hypothesis. Ese experimento falló. Y por razones sociológicas, tengo otro artículo que estoy escribiendo para el Journal de History of Neuroscience, por razones sociológicas, ese artículo experimental fue suprimido porque la gente utilizaba, el mapeo de Brodmann. Hoy día lo utilizan, ¿sí? Hoy día yo acabo de mandar mis artículos con resonancia magnética, que tengo que poner los datos con una tabla en donde hablo de las coordenadas de acuerdo con lo que se llama de Montreal Neurological Institute, the MNI coordinate, y tengo que dar el equivalente en Brodmann serie. Es un complique, por eso es que es tan divertido. Qué locura de mundo. Exacto, entonces la sugerencia es Gannon, incluso, mejor dicho, lo que Gannon sugiere que de pronto va a pasar en el futuro, lo más probable es que no. Sí. Es divertido, a mí me encanta, por eso es chévere ser filósofo, porque cuando uno está como ahí mirando desde las gradas, ¿no? Gracias por la respuesta. Sí. Andrés, tú estabas de segundo. Sí, voy a tratar de poner mi pregunta de manera coherente, pero creo que lo que estoy pensando es, a mí, nociones como la de función computacional siempre me ha confundido mucho. Y creo que tengo una pregunta clarificatoria, es cómo las diferentes escuelas que compiten en este debate representan qué es una función computacional, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de los módulos o lo que sea, las regiones, lo que sea del cerebro que realiza la función, qué tipo de información se está manipulando, cómo se codifica esa información, qué diferentes teorías de función computacional hay. Eso no me queda claro porque yo me imagino que quizá parte de lo que genera estas demoras y estos problemas en investigación neurológica es que justamente una noción tan central como la función computacional no, o se dice de muchas maneras o no queda muy claro. Perfecto. No, la pregunta es súper difícil. No, tienes toda la razón. Hay filósofos que trabajan sobre ese tema en particular, porque hay muchos modos en el que se entiende computación. Pues, mejor dicho, la noción de una función computacional también tiene como muchos distintos niveles, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que Ford llamaba la teoría computacional de la mente es una cosa que está muy lejana del modo en el que los neurocientíficos que hacen computational neuroscience piensan en computación, ¿cierto? Sí. Porque finalmente, mejor dicho, si uno hace como computational neuroscience, uno quiere poder decir qué es el tipo de información que una operación computacional está manejando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una visión muy, muy antigua influyente en neurociencia computacional era la imagen de McCulloch-Pitts. No sé si ustedes lo conocen. McCulloch-Pitts era la idea de que dio paso que dio paso al Parallel Distributed Processing, ¿sí? Que se suponía que era como el contra de Fodor y de los modelos simbólicos, etcétera. Estaba basada sobre la idea de que las neuronas eran como unos gates que eran all or nothing. Entonces, una neurona sí, es la unión computacional básica, y una neurona es básicamente como un bit, y el bit es o está activo o está inactivo, y si está activo puede o excitar otra neurona o inhibir otra neurona. Entonces, en las computaciones y la información es puro en términos Shannon, en términos de bits, ¿cierto? Y entonces, ese es un modo, digamos, de entenderlo. Hoy día los modelos computacionales a nivel de lo que hace una neurona se vuelven un poco más complicados, porque las neuronas no son estocásticas en ese sentido, son probabilísticas, etcétera. Entonces, uno puede hablar de computación a ese nivel, ¿cierto? Y hay modelos computacionales que hablan específicamente a ese nivel. Pero hay modelos computacionales en donde la computación puede ser a un nivel no de neurona individual, sino de población neuronal.
Y entonces lo que pasa ahí, por ejemplo, con la población neuronal, para darte un ejemplo muy específico, McClelland, que es el mismo de Parallel Distributed Processing, en 1996 escribió un artículo que es muy influyente, por ejemplo, en mi área, en donde estaba intentando mostrar cuál es la función computacional del hipocampo. Y el hipocampo, de acuerdo con él, se encarga como ¿cómo se llama? De discriminar dos estrategias de aprendizaje. Un aprendizaje que es rápido y un aprendizaje que es muy lento. El aprendizaje que es rápido es probabilístico, el aprendizaje que es lento es más categórico, etc. Y de acuerdo, entonces genera un modelo en el que sugiere que una parte del hipocampo, que es la parte anterior del hipocampo, tiene una función que es la de cuando uno ve un estímulo, tiene que discriminar ese estímulo al respecto de otros estímulos. Eso se llama pattern separation. O la región más anterior del hipocampo se encarga de decir, este estímulo es un cue para recordar algo, y eso se llama pattern completion, ¿cierto? Y entonces generan unos modelos como más alto nivel, digamos, en el que las partes del cerebro juegan un papel en una computación más grande, y la computación es recordar o codificar, ¿cierto? Y el tipo de información es más como abstracta, de Shannon Information, ¿sí? Entonces hay mucha libertad. La pregunta que haces es una pregunta muy difícil de responder, porque hay mucha libertad al respecto de cuál es el nivel computacional. Y yo creo que parte del problema también tiene que ver con MAR, con la diferencia entre un nivel algorítmico, un nivel computacional y un nivel de implementación. MAR nos hizo pensar que hay 3 niveles, y como que, sí, pero en realidad la gente habla de nivel computacional, y a veces es sí, yo una vez pregunté, por ejemplo, en Twitter, de Bayesian Brain, que él dice que el cerebro es bayesiano. Y digo, ¿esta es una hipótesis a nivel algorítmico o a nivel computacional? Y la respuesta fue 50-50, ¿cierto? O sea, a veces tú tienes, dice, si tú piensas desde el punto de vista de MAR dice, el nivel algorítmico es el nivel en el que determinamos cuál es la función que está haciendo un sistema, ¿sí? Y yo te pregunto, ¿y si yo digo el hipocampo tiene como objetivo la separación de pattern separation? Esa es una descripción de lo que hace el sistema a nivel algorítmico o de la computación que lleva a cabo el sistema. Y te aseguro que la mitad de las personas dicen no, es algorítmico, y la otra mitad dice computacional. Entonces, to sum up, es un problema complejo, y de hecho hay gente que a mí me gusta mucho leer. Hay un filósofo que se llama Corey Malley, que trabaja sobre computación, y él dice que finalmente, para poder hablar de computación, uno no puede separar implementación de computación. Hay gente como Gualtiero Piccinini, que habla de computación a un nivel distinto, pero, mejor dicho, este es a long-winded way of saying, es muy difícil hablar de computación. Y pues la noción de computación de Fodor es una cosa que es probablemente inimplementable. Entonces ese también es otro problema de implementación. Hay que trabajar. A mí me encanta, me parece que hay mucho campo ahí para hacer filosofía. Muchas gracias. Sí. Pyro, tú. Uy, creo que tú tienes la última pregunta. Dale, no sé si mi micrófono está funcionando bien. Jaime me dijo que había un problema. Era una pregunta básicamente para que elabores un poquito esta idea que mencionaste. Creo que no era tu punto principal, pero esta idea de que esta relación entre la función y la región del cerebro tiene que estar indexada a un modelo. Si puedes elaborar un poquito, ¿y cuáles son las consecuencias de decir algo así, por ejemplo, a nivel metafísico, ¿no? O sea, ¿qué surge? Bien. Bueno, a mí me toca ahí ya sacar todas mis cartas, ¿sí? Entonces, yo creo que una de las grandes consecuencias de la dificultad, mejor dicho, voy a ser totalmente honesto. Yo tengo una agenda no tan secreta, que soy como una suerte de instrumentalista
lo que llaman a non-reductive materialist. Eso soy yo. Y es una especie de imagen dennetiana en el que poder hacer una reducción del nivel intencional, del nivel cognitivo al nivel neurológico es básicamente imposible. Y lo cual debe ser como absurdo porque yo soy un neurocientífico cognitivo, ¿cierto? Y me la paso haciendo resonancia magnética y ese tipo de cosas. Entonces la hice. Pero, mi imagen es un poco más compleja. Por ejemplo, yo pienso, una de las dificultades más complicadas tiene que ver con la temporalidad de los estados mentales. Una de mis peleas grandes con la filosofía analítica, si se quiere, es que yo creo que la filosofía analítica hace un supuesto cognitivo sobre el proceso cognitivo que es absolutamente falso, que es la idea. La gente habla, por ejemplo, John has a believe a time t1, ¿cierto? Nosotros tendemos a ¿cómo se llama eso? A parcelar los estados mentales de un modo temporal que no corresponde con la realidad cognitiva. ¿Sí? Esta es una cosa, y yo sé que de pronto a ustedes les va a parecer que yo soy lo más absurdo del mundo, pero es una cosa que yo le aprendí a la fenomenología, que yo le aprendí a Husserl, que yo le aprendí también a William James, que es para mí cuando James habla del stream of consciousness, ¿sí? Tiene como objetivo, y lo digo habiendo enseñado los principios de la psicología como un libro de filosofía en una de mis clases. El objetivo de James es decirle a Hume que la embarró. Es decirle, Hume, cuando usted pensó en la metáfora del train of thoughts, que tengo una idea que está seguida por otra idea, que está seguida por otra idea, usted está artificialmente parcializando o parcelando la vida mental, pero la vida mental es continua, la vida mental no nos viene en parcelas temporales, chunks temporales, ¿cierto? Y algún día voy a escribir un libro sobre where analytic philosophy of mind went wrong, y creo que ese es uno de los problemas más fundamentales. Y me parece que uno de los problemas más difíciles de los problemas de la ontología cognitiva es que busca parcializar estados mentales así. Entonces, lo que vamos a terminar encontrando, mejor dicho, cuando yo me acuerdo de mi matrimonio, por ejemplo, que es un estado mental, lo que Sellers llamaba un proceso, ¿sí? Largo y como multivariate y no sé qué. Eso no tiene un correlato neuronal específico, ¿sí? Porque en el momento en el que yo recuerdo eso que se desenvuelve por, no sé, 43 segundos, digamos, el 97% de mi cerebro estaba involucrado, ¿sí? Entonces, digamos, la ontología cognitiva va a ser una cosa mucho más científica en el que los términos que vamos a poder relacionar con actividades van a estar bastante separados de la psicología popular. Este es otro punto, a mí me gusta eso, es el mejor libro de Andy Clark, es el libro que la gente menos ha leído, que se llama Microcognition, que lo escribió en 1986 y lo recomiendo profundamente, en donde él sugería que, Steve Stich decía cosas de este estilo en The Syntactic Theory of Mind, en que la psicología científica y la psicología popular poco a poco van a empezar a separarse y a separarse y a separarse. Y cuando nos vamos a encontrar un día en que cuando finalmente resolvamos el problema de la ontología cognitiva, los términos que vamos a relacionar con áreas del cerebro van a estar súper separados de los términos de la psicología popular. Y entonces va a haber ciencia para intentar relacionar la neurociencia computacional con la psicología social o la psicología cognitiva. Eso es lo que va a terminar pasando. Esa es mi idea. Entonces, soy súper dennetiano. Siento que el modo en el que la ciencia se va a desarrollar genera como los llamaba boundary layers, unas capas limítrofes que poco a poco van como separando más esos niveles y la ciencia se desarrolla intentando como volver a unir esos niveles que otrora estaban juntos. Entonces, no sé cuáles son las consecuencias metafísicas de eso. Un pesimismo al respecto del reduccionismo total.
la idea de que hay una manera de ser instrumentalista que es científicamente rigurosa, sí. Esa es como mi posición. Genial, muchas gracias. Pero bueno, Felipe, muchas gracias por la charla y por responder a nuestras preguntas. Sí, por supuesto. Ojalá que un día, cuando COVID se acabe, si es que se acaba, cuando se acabe, ojalá nos podamos conocer en persona. Bueno, muchas gracias de nuevo. Que estén muy bien, que se diviertan. Hasta luego. Gracias, Chao. hasta luego. Ya para